El carismatismo y otras herejías. Es el tema de esta mañana. El carismatismo y otras herejías. Como toda herejía, toda falsa enseñanza, falsa doctrina, toda secta, toda religión equivocada, hermanos, tiene su alto porcentaje de verdad, pero también su tanto de mentira. Y es lo que hemos estado viendo con las diferentes sectas y falsas doctrinas, ¿verdad? Que ya vimos acerca del catolicismo, secta de los testigos de Jehová, y ahora vamos a ver este movimiento carismático, hermanos, donde se saca de contexto lo que dice la palabra, se tuerce a fin de lograr lo que ellos quieren enseñar y decir. Y mucha gente, hermanos, son engañados y repiten doctrinas antibíblicas. Dice la palabra en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es la manera en que usted se va a dar cuenta si alguien que habla es de Dios o no? La misma forma que hacía la iglesia de Berea. Hablaba Pablo y ellos comprobaban con la Biblia a ver si era cierto. Es gente hábil, hermanos. Este tipo de líderes son gente hábil que saben cómo engañar a las multitudes. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estamos ya en los postreros tiempos, hermanos? Sí, ya ahora, en estos postreros tiempos, algunos apostatarán, se saldrán de la fe. ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores. Y luego mire cómo dice, y doctrinas de demonios. Luego fíjese, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir un montón de cosas, van a mandar a abstenerse de un montón de cosas, van a estar haciendo, enseñando cosas, hermanos, que no son así. Muy bien, hermanos. El movimiento carismático comenzó en 1906. La gente que se reunió dijo que comenzó a tener el bautismo del Espíritu Santo, lo que sucedió en Hechos capítulo 2, durante la celebración de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo sobre todos y comenzaron a manifestarse diferentes lenguas, ¿sí? Y comenzaron a predicar el Evangelio a más de 14 naciones representadas. Esto está en Hechos capítulo 2. Entonces ellos dicen que lo que ellos experimentaron fue esto. Fue lo mismo que sucedió en Pentecostés. Y de ahí, ¿verdad? Se toma esta doctrina y también se ha tomado el nombre, ¿verdad? ¿Qué significa Pentecostés, hermano? 50, ¿qué pasaba? Se contaban 50 días después de la Pascua y había una fiesta. Es la fiesta del Pentecostés. Para principios de los años 70, hermanos, el movimiento se había extendido a Europa. Rápido, hermanos, este movimiento en menos de 50 años, yo creo que es el movimiento que más rápido ha crecido. Está por todos lados, hermanos. Mire, el movimiento tomó su nombre de las palabras griegas charis, significa gracia, y mata, significa dones, ¿sí? Carismática, o sea, dones de la gracia. De ahí viene ese significado de carismático. Dones de la gracia. Los carismáticos enfatizan las manifestaciones del Espíritu Santo como 3. Mire, hablar en lenguas, sanidades divinas y profecías. Pero también se han introducido algunas otras herejías, hermanos. No, mire, puede decir alguien, son manifestaciones del Espíritu Santo. El problema viene ya cuando se ha interpretado mal y sobre eso surgen otras doctrinas, herejes, que contradicen luego a la palabra.
Ahorita vamos a ver y vamos a desmoronar todo esto, ¿verdad? En qué se basan y vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Así que vamos a ver dos cosas, las manifestaciones, si les gusta apuntar. Número 1, manifestaciones del Espíritu Santo, y la número 2 van a ser otras herejías que se han introducido. Número 1, manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cómo? Como dones espirituales. Hay un predicador que se llama John MacArthur que dijo: el mayor defecto en el movimiento carismático es que apela a la experiencia más que a la palabra del Señor. Pues hay gente que va a iglesias y dice: aquí no se siente, ¿verdad? E incluso hemos tenido gente aquí, ¿verdad? Que dice: no, es que ahí yo no puedo bailar. Yo quiero, ¿verdad? Como vimos hace ratito. Bueno, eso ya está más grotesco, ¿verdad? En el video. Hay gente que dice: yo quiero sentir. Y la palabra, no, sí, también la palabra, pero yo quiero sentir el poder y el fuego. Mire, voy a decir algo rapidito. Cuando dice la palabra de Dios que Jesucristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, esta palabra fuego, los carismáticos lo han tomado como que nosotros tenemos el fuego, ¿verdad? Es la emoción. ¿Y sabe qué es el fuego, hermano? ¿Sabe qué es el fuego ahí en la Biblia? ¿Quién sabe? Es purificación. Es, hermanos, en ese contexto es juicio. Usted vaya a la palabra, les voy a dar la cita más tarde. Vaya usted a la palabra y va a ver, dice: yo, Juan el Bautista, yo los bautizo en agua, pero viene tras mí uno que es mucho más poderoso. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermanos, usted siga leyendo y usted se va a dar cuenta que va a apartar a los suyos de un lado y que también a los que no los va a apartar a otro lado, donde van a ser atormentados y quemados. Así que está diciendo: va a llegar Jesucristo, así que lo aceptas como tu Señor, ¿sí? Y te bautiza con el Espíritu Santo, o te va a bautizar en fuego, que es el juicio. Así que lo aceptas como Señor, o lo vas a tener como juez en el día del juicio. Les voy a dar la cita y ustedes lo leen con calma, su propio estudio personal. Bueno, manifestaciones del Espíritu Santo. Acuérdese, una palabra para ver qué significa, hay que ver el contexto. Por ejemplo, se ha dicho que ¿quién es el león? Si yo les digo así, en la Biblia, ¿a quién representa el león? El diablo, Satanás. Y también representa a Jesús. El león. Ajá, representa como a Satanás, como a Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el contexto de qué se está hablando. Con esa misma idea usted va a leer y se va a dar cuenta, a ver, aquí de qué se está hablando. ¿Qué es fuego aquí? ¿Verdad? Entonces, número 1, abajo de manifestaciones del Espíritu Santo, don de lenguas. Esa es la principal, hermanos. El don de lenguas. La clave de la doctrina es que ellos han llamado el bautismo del Espíritu Santo. O sea, ellos dicen que es una experiencia posterior a tu salvación. O sea, tú aceptas a Cristo, Señor, y te pones de rodillas, ¿verdad? Señor, perdóname. Yo te acepto. Te pido perdón todos mis pecados. En nombre de Jesús, yo te sigo. Amén. Entonces, mucha gente en ese momento, ¿verdad?, dice que puede llegar el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchas veces no. No, sino que después te llega el bautismo del Espíritu Santo. Estaba yo escuchando, porque yo necesitaba escuchar de viva voz de predicadores carismáticos. Y estaba escuchando una predicación de un hombre llamado, por aquí lo tengo porque lo voy a nombrar, Andrés Corson. Es un peloncito que habla así, quién sabe cómo. Si alguna vez alguno lo haya visto. Este hombre dice que hay gente que ya aceptó a Cristo, pero que no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y que cuando sean bautizados con el Espíritu Santo, la evidencia es que van a hablar en lenguas. Eso es lo que dice él. Y dice, y muchos no han sido bautizados porque no se lo han pedido. Y ahí agarran unos textos, ¿verdad? Que dice que el que viene a mí y me pide y tiene sed, yo le daré agua, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces él toma ese texto para decir que hay que ir a él y pedirle ahora, Señor, ya me salvaste, no seas malo, ahora dame el bautismo del Espíritu Santo. Pues ¿cómo así? Que nomás la mitad, dámelo todo.
Entonces lo que está diciendo él es que es posterior y que muchos tienen que pedírselo. Además dice que todos deben y pueden hablar en lenguas, porque es la evidencia inicial. Dice, si yo les digo que ustedes no pueden hablar en lenguas, yo los estoy privando de una bendición. Ustedes no pueden, yo los estoy privando. Vean ustedes la predicación, se las voy a mandar para que ustedes vean. Y si usted no conoce la Biblia, va a caer, mire, redondito, hermanos. Pero ahorita vamos a ver poco a poco todo esto, hermanos. Miren, primero reciben a Cristo, después, ¿verdad? Son bautizados y donde la evidencia es hablar en lenguas. Bueno, así que ellos pueden y deben hablar en lenguas. Vamos a ver varias cosas, hermanos. Acerca primero del don de lenguas, ¿sí? Este don de lenguas es sacado de contexto para enseñar lo que desean. Y una de las cosas que enseñan, y este hombre estaba diciendo, ¿verdad? Que hace una distinción entre orar y hablar en lenguas. Uno se queda, caray, ya me la complicó, ¿verdad? Una cosa es orar en lenguas y otra cosa es hablar en lenguas. Es lo que dice él. Vamos a 1 Corintios 14, donde la Biblia, ¿verdad?, nos habla acerca de este tema. El hablar en lenguas. 1 Corintios 14, el verso 10 y 11. Mire usted, verso 10 y 11 pone orar y hablar en lenguas en el mismo concepto. ¿Ya llegaron ahí? ¿Sí? Léanlo conmigo. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos que carece de entendimiento, de significado. 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero. ¿Qué cosa? Para mí. En este capítulo 14 se habla que el que está orando en lengua se edifica a sí mismo. Usted le está hablando a Dios. Pero también está hablando de hablar en lenguas. Está hablando aquí en este capítulo, léalo con calma en su casa, de orar y hablar en lenguas. Y los pone en el mismo concepto del verso 10 y 11. Que son, ¿qué cosa? Idiomas. Y que ninguno carece de ¿qué? Significado. Son idiomas y que tienen significado. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Mire, Andrés Corson, predicador carismático, dijo que algunos dicen, dice él, algunos dicen que las lenguas que se hablaban eran idiomas. Y luego dice, si fueran idiomas, que por cierto lo son, si fueran idiomas, dice él, ¿verdad?, sería más espectacular. Imagínense aquí hablando alemán, japonés, hindú. Dice, sería más guau. Pues no lo complique tanto. Dice esto. Ustedes van a ver la explicación. No lo complique tanto. Nos quedamos así como estamos, balbuceando. O sea, eso es lo que está diciendo. No se compliquen que vamos a hablar idiomas. No, deje eso ya. Está complicado. Nosotros vamos a Rambo saca la bazooka, listo. Con eso lo hacemos. Fíjense, hermanos, ahí suena, yo lo escuché y dije, ¡ah, caray! No lo complique tanto. Las lenguas, hermanos, que se refiere a la Biblia son idiomas. Mire, lengua viene del griego glosa, que ¿sabe qué significa? Idioma. Idioma, mire, ahí le va. Vamos a desmoronar lo primero, hermanos. Dicen ellos, vino el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. ¿Estamos ahí que esto dicen? ¿Sí o no? Ahora, cuando usted le dice, lo que pasa que los idiomas que tú me estás diciendo no son idiomas de ninguna parte de la tierra. Ah, lo que pasa que tú no sabes, pero nosotros estamos hablando en lengua angelical. Y con eso, mire, te la matan. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? En Hechos capítulo 2 no se habló lengua angelical, se hablaron idiomas. Así que entonces no me vengas que está pasando lo mismo de Hechos 2
cuando en Hechos 2 eran idiomas. Y tú no me estás hablando de idiomas. ¿Se da cuenta? Primera inconsistencia, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos? ¿Es lo que pasó en Hechos 2? ¿Y por qué no estás hablando de idiomas? Si me estás diciendo que está pasando lo que pasó en Hechos 2. Ahora, hermanos, los ángeles cuando se pronunciaron aquí, ¿cuántas veces alabaron a Dios? Cuando nació Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿Hablaron en lengua extraña? ¿Glorificaron a Dios en lengua angelical? Lo glorificaron en el idioma que entendía la gente. Así que no saben cómo es el idioma angelical. Y por cierto, el idioma angelical no es Rambo saca la bazooka. Yo no puedo imaginar el idioma angelical, hermanos, pero se debe escuchar. Dicen algunos que el francés es uno de los idiomas más bonitos, ¿verdad? ¿Usted cree? ¿Va a comparar un Rambo saca la bazooka con ni siquiera el español, hermano? ¿Usted cómo cree que va a ser un idioma angelical? ¿Vio hace ratito que orando al hombre ¿verdad? El viejito que gritaba. ¿Qué gritaba? ¿Usted cree que eso es un idioma? ¿Y angelical? Terrible, hermanos. ¿Por qué ellos dicen que hay que orar en lenguas? ¿Por qué hay que orar en lenguas? Primero, dicen que orar en lenguas es que el Espíritu Santo ora por usted. El Espíritu Santo va a orar por ti. Cuando tú hablas y tú sabes lo que estás diciendo, entonces el Espíritu Santo es el que está hablando por ti. Eso es una bendición. Otra cosa, dicen que es una forma de comunión con Dios. Tienes comunión con Dios porque estás hablando con Él y tú no estás hablando, entonces Él toma el control. Y esto te lleva al número 3. Que Dios toma el control de tu lengua. Toma el control de tu vida. ¿Por qué? Porque se van a Santiago, donde dice, ¿verdad? Santiago, que la lengua es un miembro pequeño, ¿verdad? Pero que controla todo el cuerpo. Es como el timón. Que es tan chiquito, pero te dice para dónde va la nave. Entonces tu lengua domina tu vida. Y si tu lengua está dominada por el Espíritu Santo, entonces tu vida está dominada por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia enseña otra cosa de cómo ser llenos del Espíritu Santo y cómo ser controlados por el Espíritu Santo. Así que ellos dicen, si no hablo yo, pues entonces está hablando Él. Y luego dice, ya les dije, ¿verdad? Que hay que pedirlo, que muchos no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y dicen, hay gente que nos respeta, otros que nos critican, otros hasta se burlan. Dice, pero otros se acercan y se dan cuenta del poder del Espíritu Santo y al rato ellos vienen a ser bautizados en el Espíritu Santo. Porque hay que pedirlo. En Hechos, capítulo 10, verso 45 y 46, estaba Pedro en la casa de Cornelio. Y Cornelio y su familia eran gentiles, no eran judíos. Así que los judíos no sabían que el don del Espíritu Santo iba a ser derramado en gentiles. Usted y yo somos gentiles también. Entonces Pedro estaba predicando a Jesucristo. Y cuando ellos entendieron el mensaje de arrepentimiento y salvación por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo, sin preguntarles, que ellos creyeron en su corazón. La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Así que ellos creyeron en su corazón y el Espíritu Santo, sin preguntar nada, sin que ellos pidieran nada, vino. Y ellos hablaron. No, hablaron en lenguas, idiomas. Y se sorprendieron. Pedro y los que iban con él, los fieles de la circuncisión que iban con Pedro, se sorprendieron. Dijeron, ¿cómo? ¿También ellos? ¿El Espíritu Santo viene sobre ellos? Y Pedro dijo, ¿podemos impedirles el agua para que sean bautizados en agua? Si el Espíritu Santo ya ha venido sobre ellos, ha sido derramado. Y se sorprendieron todos, hermanos. Así que, hermanos, no lo pidieron. Todo eso, ¿verdad? Suena atractivo para muchos. Eso de que el poder de Dios y que Dios habla por ti y todo eso. Hermanos, hay gente que anda, que dice que hablando en lenguas y luego anda hablando de otra gente. Luego anda fornicando. ¿Comunión con Dios? Para muchos suena atractivo. La evidencia de que Dios está conmigo. Bla, 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 bla. Pero no es así, hermanos. Dios toma el control de tu vida, hermanos. No porque se nos ocurra decir Rambo saca la bazooka. Así no toma el control Dios de tu vida. ¿Sí? David, el salmista, hermanos, no oraba en lenguas.
¿O si oraba en lenguas el salmista? No existía en ese tiempo. Bueno, sí existían, hermanos, pero necesitamos entender que ¿qué pasaba, hermanos? Las lenguas no vinieron sobre todo sobre los apóstoles y algunos de los discípulos, y vinieron para que se predicara el evangelio, porque había más de 14 naciones representadas ahí. Y tú sorprendieron, ¿cómo es posible? Son galileos y les entendemos, les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Cómo es esto? Las maravillas de Dios. David, que tenía comunión con Dios, no necesitaba hablar en lenguas. Pablo, dice la Biblia en 1 Corintios 14, 8, 18 y 19, Pablo hablaba muchos más idiomas que la iglesia, que la gente de la iglesia. Pero dijo, pero yo convivo con ustedes, yo prefiero hablar, aunque sean 5 palabras, pero que se entiendan. Corto aunque sea cortito el mensaje lo que te tengo que decir, pero que me entiendas. A estar hablando algo que no nos vamos a entender. Y repito, no eran balbuceos, eran idiomas. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Cuando se hablaba en lenguas, debía de haber intérprete. ¿Verdad? Aquí lo dice, hermanos. La palabra ahí está. Sí, dice, ustedes que les gustan mucho las manifestaciones del Espíritu Santo y los dones, está bien que les guste todo eso, no los vamos a prohibir, pero esténse tranquilos, todo decentemente y con orden. Así que si alguien va a hablar en lenguas, que haya intérprete. Si no, que se calle si no hay intérprete. ¿Y ahora cómo se hace, hermanos? Puro gritadero. ¿Ya vio usted los videos, hermanos? ¿Ya los vio usted? Y luego dicen, ¿verdad? Hoy es que no están hablando en lenguas, están orando. Entonces eso sí se vale. ¿Cómo explicamos que es lo mismo? 1 Corintios 14, verso 10. Es lo mismo. Están en el mismo contexto. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Dicen por allí. Dice la Biblia, hermanos, que las lenguas cesarían. Iban a terminar ese don espectacular de lenguas. Hoy tú puedes estudiar francés, alemán, etcétera, etcétera, y tú puedes dominar varias lenguas. Pero dice que ese don que venía y tú sin darte cuenta aprendías a hablar otros idiomas, eso iba a terminar. Pero si hoy estuviera alguien diciendo, yo tengo el don de lenguas, son idiomas y no balbuceos, repetimos. Y mucho menos lengua angelical, hermanos. Dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué es? Corintios 13. Si yo hablase en lengua humana y angélica, no está diciendo yo hablo en lengua angélica, Si yo hablase humana y angélica. Entonces de ahí es donde se agarra, no, es que es angélica. Si no tengo amor, nada soy. Es como si yo les digo, si yo tuviese todo el dinero del mundo y se lo doy a ustedes, a los que necesiten y a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. ¿Estoy diciendo que tengo dinero? No. Estoy diciendo, aunque hiciera todo lo que pudiera hacer, pero no tengo amor, no me vale de nada. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Número 2, dones de sanidad y milagros. De los famosos, ¿quién tiene ese don de sanidad? Aparentemente, alguien que conozcan, un famoso predicador que hace sus maratónicas y todo eso. ¿Quién más? ¿Quién es sanador? Cash Luna, hermanos. Hay varios. O sea, Cash Luna. ¿Qué pasaba con el don de sanidad? El mismo que miramos, sí, ahí está. Dones de sanidad. ¡Pum! Mire, pero ¿por qué quiero usar a Cash Luna? No, ustedes saben que hace poco falleció un cantante cristiano llamado Julio Melgar, que a algunos les gusta escuchar. ¿Alguien sabe de esto? ¿Que murió? No. Él tenía, creo que cáncer, no sé en qué parte del cuerpo, en el páncreas, no sé la verdad, pero tenía cáncer, hermanos. Y cada vez iba siendo más flaquito y más flaquito. Yo vi un video donde Cash Luna llegó a la casa de este hombre. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que queda sano. Expulsamos el cáncer de su cuerpo y lo declaramos y ahora mismo queda sano. Amén y amén. Y así. Oró. Don de sanidad. ¿Qué cree que pasó? Falló y murió. Murió Julio. Y oró mucha gente.
otra cantante, ¿verdad? Cristín del Cairo. Señor, y le empezaron a pedir por Julio Melgar y les dijo así a Dios: no aceptamos un no por respuesta. No te acepto un no. Así que declaramos que sano en esta hora, en este mismo momento queda sano. Y murió, porque Dios es soberano. Pablo, hermanos, tenía un aguijón en la carne. Tenía que ver con su salud. Le pidió 3 veces al Señor y Dios le respondió: estate tranquilo, mi gracia te es suficiente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Timoteo, enfermizo, como quien les habla. ¿Sí? Soy enfermizo, no se sanó tampoco. Ahí estaba enfermizo, batallando con la panza. Y ahí estamos muchos enfermos que no hemos sido sanados. Y Dios sabe si nos va a sanar o si no nos sana, porque Él es soberano y tiene un propósito, hermanos. Así que ninguno de estos dos, ¿verdad? Pablo no sanó porque no era el propósito de Dios. La bendición es que Pablo entendía cuál era el propósito de su enfermedad. Y dijo: para que yo no me vanagloriara, para que no me sintiera superior por todo lo que el Señor me mostró, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Sí? Entonces, hay muchas razones y propósitos por el cual Dios, mira, te tiene allí. Desde para que no te la creas, para sigue obrando en ti, para corregirte de algo que estás haciendo mal. Hay muchas razones, hermanos, que Dios permite la enfermedad. Y va a llegar de pronto, ¿verdad? Alguien: y yo te declaro sano en el nombre de Jesús, y pum. Y nada, que no hagan eso, hermano, porque luego le mandan a la tumba. ¿Sí? No deje que le hagan eso. A ver, ¿qué pasa, hermanos? ¿Dios puede sanar? ¿Tiene el poder? Claro que sí. ¿Y te puede sanar en un instante? Sí. Claro que sí. Dios es el que hace el milagro, no la voluntad del hombre. Es una persona, hermanos, no es ninguna persona. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Señor, oramos y te pedimos por la salud de tal hermano. Si ha cometido pecados, como dice Santiago, ¿verdad? Perdónaselos. Que se arrepienta, ¿verdad? Perdónaselos para que entonces venga la salud. Y ya, Dios decide. Es importante el perdón que la salud. Sí, y ya Dios decide, ¿le sano? No le sano. Pero sí, dice el hermano, lo más importante es el perdón que Dios le pueda dar a una persona que ha fallado. Así que Dios siempre tiene un propósito. ¿Sabe que Satanás también tiene sus truquillos? ¿Ustedes se acuerdan cuando llegó Moisés y Aarón, verdad? Con Faraón y no los querían dejar salir a su pueblo, y hasta puso la vara de Aarón, ¿verdad? Y se convirtió, ¿se acuerdan? Y llegaron los encantadores, los maguillos, los hechiceros de Faraón y también hicieron lo mismo. ¿Se acuerdan? Que también convirtieron sus varas en serpientes, pero la de Aarón se comió las otras. Bueno, Satanás también tiene poderes, hermanos, para hacer varias cosas. Desde hacer llorar una imagen con sangre o con lo que usted quiera. Sí, que se le muevan los ojillos, ¿verdad? Eso es diabólico, hermano. ¡Ay, milagro! Eso es diabólico, hermano. Hasta muchas otras falsas señales de falsos sanadores, milagrientos, para que la gente caiga en el error, porque no aman a Dios verdaderamente. Estas son, hermanos, ya vimos, número 1, las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sabe cuáles son las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo, hermanos? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que da el Espíritu, que no lo manifiesta. Ustedes ven el video, gente que el Espíritu Santo viene. Yo no puedo mover tan rápido, hermano, no sé cómo lo hacen. ¿Ustedes vieron eso, hermanos? Si ya me dolió el cuello, yo ando mal del cuello, imagínense todavía el hueso. Me voy a empeorar. Y se tiran al piso. Tanto dicen. Están ahí dándose vueltas, remolineándose y haciendo cada cosa, hermanos. Y todos los demás aplaudiendo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Número 2, otras herejías. Otras herejías. Efesios capítulo 4. Voy a ir rápido, hermanos. Efesios capítulo 4. A veces trato de hablar rápido para no extenderme, ¿verdad? Pero como quiera es extenso a veces el tema, y traté de recortarlo lo más posible, pero que fuera claro. Efesios 4:14 dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes
llevados por donde quiera. ¿Por qué? Por todo viento de doctrina. O sea, llegó una nueva oleada de una doctrina nueva que antes no existía y ahora es famosa. Por estratagema de hombres que para engañar emplean ¿con qué? Con astucia las artimañas del error. Ahorita vamos a ver otras herejías que se han introducido en el movimiento carismático y que ha salpicado a iglesias cristianas. El carismatismo está en iglesias evangélicas y también en las católicas. Vamos a ver algunas herejías. Antes quiero mostrarle otro pasaje, 2 Corintios 11. Son de los Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como ¿qué? Apóstoles de Cristo. Apóstoles de Cristo. Ya había desde entonces y hoy surgieron otra vez. Y dicen, no, ahorita vamos a entrar al tema. Sigamos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ha salido una nueva oleada de apóstoles. Otras herejías, número 1, apóstoles. Apóstoles. Y ya había desde aquí falsos y hoy también. ¿Qué significa apóstol? Viene apostello, enviado. Es un enviado, hermanos. Pero el ministerio apostólico que Jesucristo eligió a 12, hermanos, ese ya no existe. Mire, ¿no les bastaba ser pastores? No, quiero tener más autoridad, más poder, más influencia. Pues soy apóstol. Mire, Efesios capítulo, lo que estoy diciendo lo tengo que comprobar yo con la Biblia. O sea, Efesios capítulo 2, verso 20. Porque no podemos movernos, hablar, enseñar lo que no está en la palabra. Efesios, ¿qué le dije, hermano? 2:20. Efesios 2:20, hermanos. Sí, discúlpenme. Y ya estoy pensando yo en lo que sigue, ¿verdad? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento. ¿Llegó alguien? ¿De quién? Fuerte. Apóstoles, ¿sí? Ahí está. Apóstoles y profetas. Edifícate sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién mismo? Jesucristo. Cuando se efectúa una construcción, hermanos, ¿cuántos fundamentos se ponen? Depende de la construcción. Pero Sí. son 4, son 4. O sea, obviamente, perdón, otra vez. Una vez que se pone un fundamento y se empieza a edificar, ¿vuelve a poner otro fundamento? No. ¿Cuántas veces se pone un fundamento? Una sola vez. Así que el fundamento, ¿cuál es? Apóstoles y profetas. Apóstoles, Antiguo Testamento. Apóstoles, Nuevo Testamento. Profetas, Antiguo Testamento. Ya tenemos aquí, hermanos, el fundamento. Este es el fundamento. Las palabras dichas por los apóstoles y los profetas. En el Antiguo Testamento los profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Sus enseñanzas que a su vez recibieron de Dios, hermanos. Primero los Corintios 3:11. Primero los Corintios, capítulo 3, verso 11. Ahí está. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? Jesucristo. Hermano, ¿la iglesia de hoy necesita otro fundamento? La función de los apóstoles era ser fundamento. No hay sucesión apostólica. Los apóstoles murieron, ahí quedó. La Iglesia Católica dice que hay sucesión apostólica. Y que hoy Francisco, el señor ese que se pone un gorro gigante arriba, y a veces uno chiquito, ese dice que es sucesión apostólica. Que es Pedro. Que viene de Pedro. Mentira, porque Pedro era columna de la iglesia
judía. Y Pablo era columna de la iglesia gentil. Así que si hubiese sucesión apostólica y si hubiese un papa, sería de parte de Pablo y no de Pedro. Erráis ignorando las escrituras, dice la palabra. Así que no se necesita otro fundamento, hermanos. Dicho sea de paso, no cumplen los requisitos para ser apóstol que están escritos en Hechos 21 y 22. Capítulo 1, verso 21 y 22. Ahí están los requisitos para ser apóstol, ¿verdad? Haber conocido al Señor, haber estado desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desde el bautismo de Juan, seguir, ¿verdad? Hasta ser testigo ocular de su resurrección, haberlo visto vivo, resucitado y ser llamado, ¿sí? Por el mismo Señor. Eso fue lo que el apóstol Pedro indicó, ¿verdad? Que se necesitaba alguien que fuera testigo junto con ellos de la resurrección de Cristo, alguien que supiera del movimiento. Entonces, hermanos, la gente hoy en día ¿puede tener este requisito? Ya no, hermanos. No cumplen con los requisitos. El ministerio apostólico no está vigente porque cumplió su propósito. Siguiente herejía, unciones. No les basta el aceite, ya vimos varias, ¿verdad? Mire, se quitan el saco. Deja ver si no traigo algo porque voy a noquear a alguien. ¿Verdad? No lo voy a pegar, hermano. Ya me veo feo eso, ¿qué pasó? Llegan, hermanos, y les dan paz. Usted lo vio, ¿sí o no? Lo acabo de ver, hermano. ¿Cómo les pasó el saco hacia todos? ¿Y qué pasó? Hizo, ¿cómo se llama cuando avientan el boliche? Hizo chuza, ¿verdad? Otro andaba dando rodillazos, la unción de la rodilla. Ahí está. Y llegan y otro los moja. Otro les da cachetadas. La unción. Y los tira. Los agarran de la frente, ¿verdad? Suelo. Otro con poderes como Goku, ¿verdad? Y se caen las masas. El Benny Hinn, hermanos. Que se avienta de lejos. Y están las masas y se ven las masas, hermanos. Cantos. Una cosa terrible, hermanos. Las unciones que tienen, hermanos. Eso no tiene nada que ver con la palabra, hermanos. Siguiente. Maldiciones generacionales, hermanos. ¿Usted ha escuchado eso? Maldiciones generacionales. Hace poco varios hermanos se dieron cuenta de que eso no era así, ¿verdad? Tiene poquito los que han venido los martes. Que esa cosa de maldición generacional, vamos a verlo poco a poco. Mira, hermano, le voy a decir algo. Hay varias cosas que hemos estado viendo. Para muchos al principio fue un shock, ¿verdad? Algunas cosas de las que hemos visto. Ya tienen más tiempo aquí con nosotros. Pero al principio decían, caray, como que está un poquito diferente esto, la manera de orar, la manera de esto, la manera de esto. Dijeron, caray, como que está diferente, ¿verdad? Y ha sido al principio como complicado para algunos a lo mejor, ¿sí? Entonces, hermano, ¿qué pasa? Usted debe de creer, ¿a mí? Debe de creer lo que está aquí. Si he sido enseñado mal, debo de ser corregido por Dios. Y si no, cuidado. Mire, maldiciones generacionales, porque esto se predica como... Mire, esto de unciones y cosas así, apóstoles, a lo mejor no todas las iglesias carismáticas lo hacen. Pero este tipo de doctrinas ya es más común. Las maldiciones generacionales. No existe maldición generacional para el cristiano. Porque luego rompen maldiciones, ¿verdad? Y esto y aquello, hacen todo un show. Hermano, vamos a la Biblia. Ezequiel capítulo 18. Desde el Antiguo Testamento el Señor ya lo dijo, hermanos. Dice la Biblia en Isaías 8:20. A la ley y el testimonio. El que no hable de acuerdo a lo que está escrito es porque no le ha amanecido. Así que hay gente que está enseñando maldiciones generacionales que no les ha amanecido. Entonces el Antiguo Testamento ya está, hermanos. Ezequiel 18. ¿Y Isaías qué dijo, hermano? Isaías 8:20. A la ley y el testimonio. El que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. Así que a esta gente que anda enseñando maldiciones generacionales no les ha amanecido. Lo vamos a leer de aquí y luego le voy a decir una traducción, otra versión que se llama traducción en lenguaje actual. Lo dice bien clarito.
¿Ya están ahí? Versos 2 y 3, usted por favor léalo todo en casa. Todo el capítulo. Ahí anótelo, Ezequiel, capítulo 18, leerlo todo. Y ahí está clara la Biblia, hermano. El problema de la gente es lo que dijo Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que no leen la palabra. Creen a todo hijo de vecino que se levanta predicando un evangelio diferente. Que por astucia, con astucia, ¿verdad? Emplea para sacar provecho. Dice la palabra: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ¿cuándo? Nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Para empezar, y estaba en Israel, ¿verdad? Pero desde Israel dice, ya no. Ya olvídate de maldición generacional. Traducción en lenguaje actual dice así: los padres la hacen y los hijos la pagan. No volverá a repetirse ese refrán. Solo morirá aquel que peque. Y así lo dice la palabra. He aquí verso 4. Todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es que mi papá era bien malo, era un sicario, era no sé qué tanto, y por eso yo ahora estoy enfermo. No. El alma que pecare, esa morirá. Hay otra cosa que es la genética, hermanos. Hay la predisposición. Si tu mamá, ¿verdad?, es diabética, es hipertensa, y tú te gusta comer frito, cerdo, ¿verdad?, y todo esto, carnitas, y estás duro y duro y duro, claro, te vas a enfermar igual de diabetes, vas a estar hipertenso, claro. Ya tienes la predisposición. Eso no es maldición generacional, hermano. Sí. Y porque alguien la rompió, ya no vas a ser hipertenso. Estás comiendo igual, ¿verdad? Y entrale todo. Hermano, no es así, ¿verdad? Entonces, hermano, maldiciones generacionales, tampoco. Otras herejías. La sangre de Cristo, siguiente. La sangre de Cristo como protección a personas y objetos. Que la sangre de Cristo cubra tu coche, tu casa y tu familia y todo. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no. La sangre de Cristo ha sido derramada para el perdón de los pecados. 1 de Juan 1:7. Vamos allá. 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo no es para andar rociando a la gente para que se proteja, porque ya fue, hermanos, derramada en la cruz del Calvario con un propósito: el perdón de los pecados. 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos limpia de qué? Todo pecado. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Limpiar tus pecados. No es para que proteja tus pertenencias materiales. Para eso no es, hermanos. Y yo no sé esta gente de dónde saca esta locura. ¿Me faltó? Déjeme ver. Me faltó, así que se lo voy a decir de una vez, porque no se me vaya a pasar luego. La gente enfatiza, hermano, no sé si lo tengo. A lo mejor sí, pero lo voy a decir de una vez, porque creo que ahí sigue. La gente enfatiza este tipo de mercenarios. Enfatiza, ¿qué crees? La prosperidad. Enfatiza. Ahora, volvemos, ya lo hemos dicho aquí. Dios está peleado con que tú tengas prosperidad económica, material. No. El problema es cuando se enfatiza, hermanos. Y cuando todo lo que haces, cuando tú ofrendas para tener. Es que yo voy a dar y voy a pactar con Dios y voy a hacer esto porque yo quiero tener mi negocio. Entonces voy a usar a Dios para que me dé luego también, hermanos, y se empieza a trabajar, empiezan a servir en la iglesia, empiezan a hacer todo para que les vaya bien. Y al rato, ¿verdad? Tu negocio va a prosperar, y tú también, pero necesitas pactar, pacta con Dios. Tú tienes que sembrar, siembra. Mira, yo sembré $50,000 y tenía 30,000, me robé los otros 20, quién sabe, ¿verdad? Pero yo di lo que no tenía, y tú puedes dar. Y empiezan, hermanos, a ser mercenarios de la fe, para que tú les des, y al rato andan en yates, en automóviles lujosos, con guaruras por espaldas, ¿verdad? Y la gente no sale de pobre. Porque el que sale de pobre, hermanos, es el que hace las cosas bien.
El que ahorra, el que trabaja, el que sabe administrarse. El que sí le da a Dios según haya prosperado, aparta algo para Dios primero. Aparta algo para Dios. Ya de ahí en fuera yo me organizo. Yo trabajo. ¿Sí? No van a venir 10,000 pesos por estar en tu cama. Ah, sí, dame los 10,000. No, hay que trabajar, hermano. ¿Quiere prosperidad? No venga, le eche dinero. Trabaje si quiere dinero. Ay, Señor, dame dinero, dame dinero. No, hermano, así no es. Se trabaja en lo que sea. Dios da oportunidad. ¿Sí? Y dice la Biblia además, el que no trabaja, Que no coma. vayas a volar. No, que no coma. No tiene nada. Que no coma, dice. Así que el cristiano debe ser trabajador, hermano. Trabajador, ¿sí? Usted trabaje, ahorre. No ande comprando cuento chino. Ah, voy a dar. No, lo que pasa, ¿verdad? Que traigo una maldición generacional de la abuela y de Tutankamón. Y nomás no la veo venir. Pero ahorita me rompen la maldición y se desprende la vez. No, hermano, póngase a trabajar. Déjense de payasadas y póngase a trabajar, hermano, ¿sí? No ande haciendo cosas que no. Siguiente doctrina falsa, equivocada: locura, atar y desatar. Lo usan, hermanos, para lo que se les ocurra. Desde atar demonios hasta desatar riquezas materiales. Y atamos ahorita mismo y se le sale el chamuco. Escapista. Lo atan aquí en la iglesia. Bueno, aquí no, ¿verdad? Aquí no hacemos esa locura. Lo atan en una iglesia. Ya lo atamos. Y luego se desata y va a otra iglesia y ahí se va desatando, ¿verdad? Y va haciendo cada maldad y cada vez peor. Ya no lo aten mejor, se enoja. Sale peor de enojado. Hermanos, no andan atando cada cosa. Hermano, atar y desatar está escrito en dos contextos. El primero, Mateo 16:19, es para evangelismo. ¿Sí? Le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Todo lo que ates aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. Y lo que desates allá va a ser desatado acá. Entonces, hermano, tiene que ver con un contexto de evangelismo. Te daré las llaves del reino. ¿Y qué hizo Pedro? Fue y predicó y abrió la puerta y desató, hermanos, la salvación para los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces él abrió la puerta, hermanos, y fue desatado también, como en la tierra, en el cielo. Es un contexto de evangelismo. La otra ocasión que se utiliza atar y desatar es Mateo 18:18 y ¿sabe con qué contexto? Disciplina en la iglesia. Así que Dios respalda. Cuando una persona está peque, no se arrepiente, todos, la congregación, ¿verdad?, lo pueden llegar a expulsar y eso es respaldado en el cielo. La decisión. Esos son los dos contextos, hermano, de atar y desatar. Sí, no desatando demonios, hermano. Nadie andaba en ningún... ni Jesucristo andaba atando demonios, hermano. Decía, sal fuera. Nada más. Salte. Señor, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Mándalos con esos cerdos. Ahí se fue, pues. Nunca ató a ningún demonio. Tuercen la Biblia para decir, es que Jesucristo dijo, ¿verdad?, que cuando viene un hombre y primero tiene que someter al otro y lo ata, entonces ya que lo ata, ahora sí puede saquear su casa. Hermanos, otra vez lo mismo, el contexto, ¿verdad? Necesitamos ver de qué se está hablando. Está hablando de la superioridad del poder de Dios que tiene para, hermanos, expulsar demonios que no eran de parte de Belcebú. Si yo tengo la potestad de expulsarlos, de hacer y de saquear al enemigo. Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, hermanos. Porque ¿quién es Jesucristo? Dios. Jesucristo es nuestro Señor. Alguien tiene que decir gloria a Dios, hermanos. ¿O no? Ese es Jesucristo, hermanos. Y aún Jesucristo no ató a nadie. ¿Quién mandará tanto la gente pecadora? Yo ato por aquí y ato por allá y desato por acá. Hermano, no. Siguiente doctrina. Hermanos, esto yo lo he visto, lo he escuchado repetidas ocasiones, pero esto no está en la Biblia, hermanos. No está en la Biblia, hermanos. Y yo lo busqué, yo ya de mi teléfono para allá, pero yo busqué, a ver, déjame dónde encuentro. Yo decreto, yo proclamo. Es como darle órdenes a Dios. Decretos y declaraciones. Mire, hermano, ¿sabe qué pasa? Dios se vuelve el siervo del hombre. ¿Sabe cuál fue la oración de Cristo? Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Hágase tu voluntad y no La mía. Y cuando nos enseñó a orar, porque dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe cómo fue su oración?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué sigue? Haz tu voluntad. Esa es la oración del cristiano. Mire, ¿usted le exige algo a su jefe? Los que tienen un jefe. Jefe, yo te decreto que tú me pagas doble. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y además me das vacaciones. Porque yo lo digo, porque yo declaro, en el nombre de Jesús. Está hecho ahora mismo. ¿Qué le va a hacer su jefe? ¿Sabe qué hace con sus payasadas? Vámonos a volar. Hermano, ¿usted se atreve a pedirle algo al presidente municipal? O sea, a lo mejor le va a decir, ¿y qué le va a...? Ah, sí, no, está bien, sí, ¿qué más quiere, mijo? A ver, sí. Hermano, terrible que ni al jefe, ni al presidente municipal, ni al presidente de la república vamos a llegar a exigirle nada, y con el rey de reyes, señor de señores, andamos. Yo digo, ¿tú quién eres? A ver, mijito, ¿qué quiere? Ah, sí, espérame tantito. Voy. ¿Qué me pediste ahora? ¿Ahora qué quieres? ¿Otros zapatitos? No te compré una semana pasada. Imagínense, hermanos. Hermano, búsquelo. Jamás Jesucristo, jamás los discípulos, hermanos, hacían este tipo de cosas. Cuando yo busqué, ¿verdad? Este tipo de expresiones se utilizan en otro contexto. Jamás, nunca, hermanos, para decirle a Dios. ¿Por qué, hermanos? Es que eso nos enseñan este tipo de gentes, y enseñan como tú eres el Hijo de Dios. Y ahí está el Cash Luna diciendo, Jehová Junior. Si él es Jehová, ¿y tú quién eres? Es el Junior. Entonces tú eres Jehová Junior. Sí. Diciendo, tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo para andar pidiendo y diciendo y declarando y dando órdenes. Hermanos, nosotros estamos nada más para rogarle al Señor. Señor, te rogamos. Está terrible, hermanos. Terrible. ¿Dónde vamos? Ya les dije, ¿va? A Dios no le podemos exigir ni ordenar. Porque si yo digo, a ver, ya hemos hablado de esto, hermanos. ¿Pablo fue sano? No. Imagínense, Pablo, yo declaro que soy sano. Hijito, bástate mi gracia. No, porque yo declaro, pues, que no. Porque le 3 veces. 3 veces. Y dijo 3 veces, no tanto, no es tarde. A ver, ¿Verdad? pero dice, yo le mandé, yo hablé, porque ¿saben qué dice en esta doctrina? Es la confesión positiva. Tú decláralo en fe, está hecho. Apaga y vamos. ¡Que Dios es soberano! Dios es soberano, hermano. Amén. Y nosotros, dice la Biblia, tú eres siervo inútil cuando haces lo que tienes que hacer. Yo creo que es claro, hermanos, que este tipo de gente ha introducido enseñanzas, hermanos, terribles. Porque lo que están haciendo allí es decirle a Dios, Dios, tú eres mi genio de la lámpara, y lo que yo digo, mis palabras tienen poder para crear. Así como tú tienes poder para crear y yo soy tu hijo, saca la conclusión. Entonces yo también tengo poder, mis palabras tienen poder, porque en la palabra está la vida y está la muerte. Y otra vez el contexto, hermano. ¿Quién puede crear algo? ¿Quién puede crear algo? De la nada. Solo hay uno. Solo Dios. ¿Satanás puede incluso? No. Satanás, mire, lo que hace Dios, Satanás lo corrompe. Dios hizo el matrimonio, pues que se separen. Pues que ya se separaron, pues todavía hombre con hombre. Todo lo ha hecho Dios, y el mundo, Satanás, lo corrompe. Pero Satanás no crea nada. Nadie crea nada, solo Dios. Y usted con sus palabras no puede crear nada. ¿Y qué enseña, hermanos? ¿Qué es la confesión positiva? La confesión positiva, había un libro que salió que se llamaba El Secreto, y salió una película y un libro, y decía, no, tú lo que tienes que hacer, dice, yo desde que conozco el secreto, que es la confesión positiva, desde que conozco esto, mi vida ha cambiado. Dice, yo voy manejando, voy al mall, voy al supermercado, y dice, y yo desde antes digo, hay un lugar allí, y en la entrada, ahí lo tengo. Lo pienso, lo medito aquí, lo imagino, lo creo y lo tengo. Dice, y llego y ahí está mi lugar.
Ese es el secreto. Nada más, ¿qué pasa con esta gente farsante? Nada más le agregan en el nombre de Jesús. Tú crees que ya tienes ese trabajo. Tú crees que ya tienes tu salud. Solo créelo y decláralo en el nombre de Jesús. Y será hecho. Y eso es lo que nos enseñan, hermanos. Una cosa, hermanos, terrible. Se escucha padre, ¿verdad? Con poder, unción. Y yo te digo, tú eres sano y sal fuera, por aquí, por allá. Suena padre, ¿verdad? Que hay poder acá. ¿Y cómo está la vida espiritual? Siguiente, hermanos. Falso poder de Dios. Ya lo vimos. Tiran a la gente al piso. ¿Verdad? Yo tengo el poder. El mismo hombre, este callito, ¿sabe qué hizo? Agarró una Biblia. ¿Y sabe qué hizo? Así, tal cual. Aventó la palabra de Dios. La aventó al piso. Aquí hay una línea imaginaria, dice. Y aquí nadie puede pasar. Y ya, y quieren pasar unos de sus, no sé qué sean de él, ¿verdad? Y brincan. Y se tiran. No sé si alguien los ha visto esos videos. Dice, yo no sé cómo funciona. No se mueve, yo no sé cómo funciona. Dice, es como el aire en los pulmones. Yo no necesito saber cómo funcionan los pulmones para respirar y que haga su función. Lo mismo, yo no sé cómo funciona el poder, yo solo sé que lo tengo. Y aquí hay una línea imaginaria, ¿verdad? Que no, pues imaginaria. A una línea invisible, dice que no pueden pasar. Y luego hay uno como que no entendió. Siempre hay alguien que no entiende, ¿verdad? Las instrucciones. Entonces que le andaba echando a perder el cuentito, el teatrito, y ya andaba pasando la línea. Que ahí hay una línea que no, te estoy diciendo, te voy a correr, ¿sabes? Casi le dice, ¿verdad? Por la mente, te voy a correr. Un mes sin sueldo, casi le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se andaba pasando de la línea imaginaria, invisible, ¿verdad? Que ahí hay una línea. Entonces ahí dice, ah, caray, sí es cierto. Y luego la atraviesa y le hace así. O sea, dijo, ah, hasta aquí llegué. La atravesó. Y luego, ¿qué pasa? Dice, ¿qué ahora? Ya la regué bien feo. ¿Cómo me va a ir? Yo creo lo que pensó, ¿verdad? Ya la regué, estamos, no televisión nacional, ¿verdad? Pero todo el mundo va a ver esto. No se puede editar, ¿qué hacemos? Pues ya nomás se tiró. Véanlo usted, hermano, se da cuenta. Un show terrible. El poder de Dios. Miren, Hechos, capítulo 8, verso 10. Vaya allá, por favor. Hechos 8, 10. Acuérdense, hermano, lo que estamos hablando y las doctrinas que han sido enseñadas, usted siempre las tiene que corroborar con la palabra. ¿Y cómo? De acuerdo a su contexto, hermano. Recuerde, no siempre la misma palabra tiene el mismo significado. Debe de estudiar en serio la palabra, hermano, porque si no, va a terminar creyendo hasta en extraterrestres. 8:10. Desde el 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar ¿por quién? Un grande. Oh, yo soy. Pero mire, ¿a quién le atribuía el poder? Mire, verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, léalo. Ese es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. ¿A quién le atribuía sus obras poderosas? A Dios. Y esta gente que hace cada locura, que hablan sandeces, hermanos, ¿a quién le atribuyen todo esto? A Dios. Siguiente, hermanos, música sensual con ritmos mundanos. Es lo que se ha metido a las iglesias sin base bíblica, solo emocional, y eso es lo que están cantando. Porque eso es lo que les mueve la carnita, ¿verdad? Ahí están, ¿qué música cristiana? Y un montón, hermanos. Terrible, terrible, hermanos. Miren, vamos casi terminando. ¿Saben cuál es el problema en todo esto? El problema, hermanos, viene cuando esas manifestaciones no son del Espíritu Santo. Miren, los fariseos, ¿a quién le atribuían las obras de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo? A Belcebú, a Satanás. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe qué pasa ahora con el movimiento carismático?
le atribuye las obras de Satanás. ¿A quién? Dios, a Dios, al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Eso es lo que está pasando hoy. Le atribuyen manifestaciones. Se mueven, quién sabe cómo mueven, ¿verdad? Hasta una Gloria Trevi ahí, ¿verdad? No se cansa. Y vieron la primera, cuando estaba el hombre gritando, ¡oh! ¿Quién sabe qué habló? Y estaba uno ahí como que haciendo así, agarrándose con otros, ¿no? Y haciendo así, quién sabe cómo. Pero se movía bien raro. Quería bailar breakdance. El hermano sabe de eso, ¿ah? Si no queríamos bailar bien, se mueve bien raro, hermano. Una cosa terrible, hermanos. El problema es eso, hermano. Que los carismáticos atribuyen las obras de Satanás al Espíritu Santo. Palabras, experiencias, visiones, sueños. Ahí está uno, Dios me dijo que no sé qué, que por aquí, por allá. Salió uno hace cuando apenas fueron las elecciones de aquí de nuestro país, ¿verdad? Y pues salió, ¿verdad? Que muchos estaban, que el cambio, que esto, que el otro, y salió una, ¿verdad? Ahí diciendo, no, y Dios me dijo que este hombre, que el presidente, que tenía apariencia de piedad, pero que después iba a perseguir a los cristianos, y que era, pues, casi el anticristo, y entonces, y así, hermanos, ¿verdad? Y hablando en nombre de Dios, y dice la Biblia, y Dios no había hablado. Hay mucha gente hablando en nombre de Dios. Visiones, sueños, balbuceos, comportamientos absurdos como tirarse al piso, desmayarse, revolcarse, atacarse de la risa y vomitar. ¿Manifestación del Espíritu Santo? Favor, hermanos. Todo eso nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Ya te dije que sí tiene que ver con el Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. Y es un fruto. Es que tú vives en amor, que tú vives en paz, que tú estás con gozo, estás tranquilo, templanza, mansedumbre. Ese es la manifestación más preciosa que tú puedes tener del Espíritu Santo. Que tú tienes amor aunque otros te hayan traicionado. Que tú, hermano, tienes gozo aun cuando estás pasando enfermedad, escasez, problemas, y viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tus pensamientos y tu corazón en el Señor. Y tú dices, gracias Dios, porque entonces ahí está la manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Concluyo, hermanos. Mucha gente ha sido engañada por doctrinas, como dice la Biblia, de Demonios. demonios, hermano. Aquí hay dos. Y aquí hay más que de dos. Miren, estaba viendo yo un video que hicieron a este hombre Gigi Ávila, de esos gritos que hizo, y vi los comentarios que le hicieron a la persona. Y le dicen, no, y que te arrepiéntate, y cómo se te ocurre hablar del siervo de Dios, y por aquí, por allá, y tú estás peor, no sé qué tanto le decían, hermanos. Hermano, y yo vi el video, y el video era bien claro, porque estaba con la palabra, estaba escrito, ¿verdad? Y se estaba citando la palabra en su contexto, claro. Y la gente ni aún así veían, porque la gente está cegada por la manifestación del Espíritu. Creen ciegamente a los líderes sin pasar por la Biblia. ¿Será cierto? A ver, ¿cómo? ¿Que yo puedo qué? ¿Que yo ayuno? ¿Que yo qué? A ver, ¿dónde está eso? Ah, eso lo sacaste con tu conclusión. Eso no está aquí. Aquí hay más que de dos, hermanos. Más que de dos. Uno, la gente que se humilla ante Dios y salen de este tipo de congregaciones, de este tipo de doctrinas de demonios. Y dos, otros que defienden sus doctrinas, hermano, a capa y espada, y a sus líderes porque no son de Dios y no oyen. Dice la Biblia que no nos oyen porque no son de Dios. Y los que son de Dios oyen y miren, ¿qué pasa? Se apartan. Hermano, ¿qué pasa con esta gente? Tienen en su corazón la vanidad de la vida. El deseo de su corazón son las posesiones materiales. Pues ahí me están prometiendo que voy a tener. Yo nada más lo declaro en fe y lo voy a tener. Y yo doy mi dinerito, mi diezmo, mi que esto, que mi aquello, mi ofrenda, que por aquí, por allá, y lo voy a tener. Buscan posesiones materiales y la satisfacción personal. O sea, la vanagloria de la vida. Estoy realizado. Mira lo que logré.
Y diré a mi alma, alma, todas estas cosas has logrado. Hermano, ese no puede ser el pensamiento del cristiano. Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todos. Jesucristo dijo, el que no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero esta gente no quiere dejar su manera de vivir, su manera de pensar, ya le dije, sus posesiones, su vanidad. Y hermanos, no se arrepienten y siguen ese camino. No es de extrañarse, hermano, ¿sí? Porque esto que está pasando ahora, porque eso pasa desde el principio. Desde el principio ya había quien había querido introducir herejías terribles, hermanos. Segunda de Pedro, estamos terminando, hermanos, no se me desespere. Segunda de Pedro, nada más vamos a rematar, ¿verdad? Segunda de Pedro, con la misma palabra, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ¿de qué manera? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ¿qué van a hacer? Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué le pasa? Es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Les quitan el dinero con palabras fingidas. Hacen mercadería de la gente, hermanos. Miren, voy a decir otras citas, porque está lleno, hermanos. Esto no es de extrañarse que hoy esté pasando, que introduzcan doctrinas demoníacas destructoras para sacarle el dinero a la gente. Y anda la gente creyendo, yo tengo poder en mi lengua y por aquí por allá yo voy a sanar, y yo sané por aquí por allá. Hermano, ya está desde antes. Segunda de Timoteo, a Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y mire el 5, ¿qué dice? Tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, o sea, de la piedad. A estos evita. A estos evita, hermanos. La Biblia es bien clara. Como dice la palabra, ¿verdad? No hay peor ciego que ¿qué? No quiere ver. Miren, Romanos 16, 17, 18. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Aunque digan Jesús, en el nombre de Jesús, no sirven a el Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones, ¿qué? De los ingenuos. Romanos 16, 17 y 18. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. ¿Verdad que está llena la palabra, hermanos, acerca de estos hombres? ¿Y qué pasa? Mucho pueblo de Dios ha caído en el engaño de estas doctrinas. Primera, mira, con esto voy a terminar ya. Primera Timoteo 1:5. ¿Por qué lo estoy hablando, hermanos? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para corregir lo deficiente, porque ya había falsas enseñanzas desde el principio, hermano. Ya se habían encubierto diferentes enseñanzas que no eran de parte de Dios. Así que, hermanos, estamos predicando esto porque se debe corregir lo deficiente, hermanos. Lo creo si está en la Biblia y bajo su contexto. Si no, no.
Así que analice usted, hermano, hermana. ¿En qué he creído? ¿En qué vengo creyendo? ¿De dónde lo saqué? ¿Tengo base doctrinal? A ver, voy a la palabra y a ver si está en el contexto. Hágalo usted, hermano, hermana, porque Jesucristo está cada vez más cerca de este mundo. Viene por segunda ocasión. Y necesita usted de veras estar afianzado en su doctrina para que camine con él, hermano. Y no camine deficiente, ¿verdad? Con doctrinas de demonios que han sido introducidas por gente que no sirve a Dios. Y aunque tengan apariencia de piedad, hermanos, vea usted, no es la persona, no soy yo, es lo que está en la palabra. Si así está escrito, sí lo creo, no importa quién lo haya dicho. Hay gente que me ha dicho, yo no te voy a creer a ti con otras palabras, porque tú estás más joven. Y hay gente que tiene muchos más años de edad, que tienen mucho tiempo, mucha experiencia en el evangelio, y no puede ser que ellos estén equivocados y que tú estés bien. Y yo le digo, no me creas a mí no me tienes que creer, tienes que creer lo que está en la palabra. Lo crees, eres de Dios. No lo crees, no eres de Dios. Así de sencillo, hermano, Dios. Hermana, ¿usted qué va a creer? Jesucristo viene pronto y viene por su pueblo. Amén. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios.